Una niña huérfana de 3 años y su caballo están a punto de perderlo todo, hasta que el Papa Francisco interviene y ocurre lo inimaginable. El orfanato San Miguel estaba escondido en las afueras de un pequeño pueblo, olvidado por el gobierno y por la sociedad. Sus paredes, antiguas y desgastadas, resistían el paso del tiempo como un testimonio de lucha y abandono. Entre sus pasillos silenciosos y habitaciones frías, vivían niños que la vida había dejado atrás. Entre ellos, una niña de 10 años llamada Sofía encontraba consuelo en un amigo inesperado, un viejo caballo blanco llamado Espíritu. Espíritu no era un caballo común. Había llegado al orfanato años atrás, rescatado de una granja donde lo maltrataban. Nadie sabía exactamente su edad, pero su lomo arqueado, sus movimientos lentos y la suavidad de su mirada delataban una vida llena de cicatrices. Para Sofía, sin embargo, él no era solo un caballo viejo, era su confidente, su protector y su única familia. Todas las tardes, después de terminar sus tareas en el orfanato, la niña corría hasta el pequeño establo detrás del edificio para sentarse junto a él y contarle sus sueños, sus miedos y sus secretos. El orfanato tenía pocos recursos y cada día era una batalla para conseguir comida, medicinas y ropa para los niños. Los cuidadores hacían lo mejor que podían, pero el dinero nunca era suficiente. Con el paso de los años, la situación empeoró, y mantener a Espíritu se convirtió en un problema. Algunos adultos comenzaron a cuestionar si debían seguir alimentando a un caballo viejo cuando apenas podían alimentar a los niños. Pero Sofía siempre defendía a su amigo. Él también nos necesita, decía con determinación. A pesar de su edad y su estado frágil, Espíritu seguía cumpliendo un papel importante en la vida de los niños. Para Sofía, su presencia era un recordatorio de que no estaba sola. Para los más pequeños, era un compañero de juegos y un símbolo de esperanza en un mundo que muchas veces les había dado la espalda. Pero esa esperanza estaba a punto de ser puesta a prueba. Un día, el director del orfanato reunió a los niños en el comedor y, con voz seria, les informó que el orfanato estaba en peligro de cerrar. Un grupo de empresarios había comprado los terrenos donde se encontraba el edificio y planeaban demolerlo para construir un centro comercial. Los niños serían enviados a diferentes instituciones, separándose de la única familia que habían conocido. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No solo perdería su hogar, sino que también perdería a Espíritu. ¿Qué pasará con él?, preguntó con la voz temblorosa. La respuesta que recibió fue como un puñal en el corazón. Tendremos que deshacernos del caballo, no podemos llevarlo con nosotros. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó abrazada a Espíritu en su pequeño establo, llorando en silencio. No te dejaré solo, susurró entre sollozos. Prometo que encontraré la manera de salvarte. Pero, ¿cómo podía una niña cambiar el destino de un caballo en un mundo donde los poderosos decidían todo? Con el corazón lleno de desesperación, pero con la chispa de la esperanza aún encendida, Sofía tomó una decisión. Debía pedir ayuda, pero no a cualquier persona. Necesitaba un milagro, y solo había un hombre en el mundo que podría dárselo. Sin dudarlo más, al día siguiente, Sofía buscó un lápiz y un papel viejo y comenzó a escribir una carta que cambiaría su vida para siempre. Las horas pasaron con lentitud. La niña escribió con cuidado, formando cada letra con esmero. Querido Papa Francisco, comenzó, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Soy Sofía, tengo 10 años y vivo en un orfanato que van a cerrar. Pero lo que más me preocupa es mi mejor amigo, Espíritu. Es un caballo bueno, pero dicen que no podrán llevarlo con nosotros. Por favor, ayúdeme a salvarlo. Cada palabra era una súplica desesperada. Sofía no tenía certezas de que el Papa leería su carta, pero en su inocencia y fe, creía en los milagros. Cuando terminó, dobló cuidadosamente el papel y lo guardó debajo de su almohada, esperando el momento para enviarlo. Esa noche, mientras el orfanato dormía, Sofía salió sigilosamente con la carta en las manos. Caminó descalza hasta la oficina del director, donde sabía que había sobres y sellos. Sin hacer ruido, tomó lo que necesitaba y escribió la dirección más importante que conocía,
Su Santidad el Papa Francisco, Ciudad del Vaticano. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba, Sofía corrió hasta la oficina de correos del pueblo más cercano. La encargada del lugar la miró con curiosidad, pero al ver la seriedad en su rostro, tomó la carta sin hacer preguntas. ¿Seguro que quieres enviarla?, preguntó con suavidad. Sí, respondió la niña con firmeza. Es muy importante. El sobre desapareció en la pila de cartas y Sofía sintió una extraña mezcla de nervios y esperanza. No sabía cuánto tardaría en llegar, ni si tendría respuesta, pero había hecho lo único que estaba a su alcance. Ahora, solo le quedaba esperar. Los días en el orfanato San Miguel se volvieron tensos tras la noticia del inminente cierre. Los niños, que ya habían vivido demasiados abandonos en sus cortas vidas, sentían que una vez más el mundo los dejaba atrás. Sofía, sin embargo, no podía pensar en otra cosa que no fuera espíritu. Mientras todos hablaban en susurros sobre su incierto futuro, ella pasaba más tiempo que nunca con su caballo, aferrándose a la única esperanza que le quedaba, la carta que había enviado al Papa Francisco. Pero el destino no esperó a que llegara una respuesta. Una mañana, el silencio habitual del orfanato fue interrumpido por el sonido de motores y puertas de autos cerrándose con brusquedad. Sofía y los otros niños corrieron hacia la entrada y vieron a un grupo de hombres trajeados que bajaban de vehículos lujosos. Eran los empresarios que habían comprado el terreno, y su presencia solo significaba una cosa: el principio del fin. El director del orfanato salió a recibirlos con una expresión tensa. Señores, aún estamos buscando soluciones, comenzó a decir, pero uno de los empresarios, un hombre alto de cabello engominado y gafas oscuras, lo interrumpió con impaciencia. No hay soluciones, señor director. Este lugar debe ser desalojado en 2 semanas. Ya hemos sido bastante pacientes. Sofía, escondida detrás de un pilar junto a otros niños, apretó los puños con rabia. Observó cómo los hombres miraban alrededor del orfanato con expresión despectiva, como si ya vieran los cimientos destruidos y en su lugar una moderna construcción que nada tenía que ver con la calidez de su hogar. Pero lo que más le preocupaba era lo que sucedería con Espíritu. Como si el destino le diera la peor de las respuestas, uno de los hombres señaló el establo donde se encontraba el caballo. ¿Y qué hay de ese animal?, preguntó con desdén. No tiene sentido mantenerlo aquí. Habrá que deshacerse de él de inmediato. El corazón de Sofía se detuvo. No pudo contenerse más y salió corriendo de su escondite. No pueden hacer eso, gritó con los ojos llenos de lágrimas. Los empresarios la miraron con sorpresa, y el director intentó sujetarla, pero ella se zafó. Espíritu es mi amigo. No pueden matarlo solo porque les estorba. El hombre de gafas oscuras soltó una risa breve y fría. Niña, no es más que un caballo viejo. No puedes hacer nada para cambiar esto. Su tono era indiferente, como si la voz de una niña no tuviera peso alguno en sus decisiones. Pero Sofía no se dejó intimidar. Se plantó frente a ellos con determinación. Si puedo, no permitiré que lo toquen. Los empresarios intercambiaron miradas entre ellos, algunos con una leve incomodidad. No esperaban enfrentarse a la resistencia de una niña. Uno de ellos, de apariencia más amable, se inclinó un poco y le dijo en tono condescendiente: lo mejor que puedes hacer es aceptar la realidad. No hay otra opción. Pero Sofía se negó a aceptar esa respuesta. Esa noche, mientras todos dormían, se acercó a Espíritu y acarició su hocico con ternura. No voy a dejar que te hagan daño, le susurró. Prometo que encontraré una manera de salvarte. Al día siguiente, se corrió el rumor de que los empresarios regresarían en una semana con equipos de demolición. El tiempo se acababa, y la desesperación de Sofía crecía con cada minuto que pasaba. Sin embargo, en su corazón, seguía creyendo que la carta que había enviado traería el milagro que tanto necesitaba. No se daría por vencida, porque sabía que el destino de Espíritu dependía de ella. Mientras el tiempo avanzaba, Sofía empezó a buscar apoyo en los adultos del orfanato, pero la mayoría había aceptado su destino con resignación. No podemos hacer nada, pequeña, le dijo una de las cuidadoras con tristeza. Si luchamos, solo empeoraremos las cosas. Pero Sofía no quería rendirse. Con determinación,
comenzó a reunir a los demás niños. Si todos nos unimos, no podrán ignorarnos, les dijo con una convicción sorprendente para su edad. Los niños, aunque temerosos, decidieron seguir su liderazgo. Juntos, hicieron carteles con trozos de cartón viejo y pintura desgastada, con mensajes como «El orfanato es nuestro hogar y no destruya nuestra familia». El día en que los empresarios regresaron, se encontraron con una escena que no esperaban. Los niños estaban en la entrada del orfanato, sosteniendo sus carteles y tomados de las manos. Sofía, con Espíritu a su lado, se paró frente a los hombres y levantó la voz. «No pueden echarnos como si no fuéramos nada, aquí es donde pertenecemos». Uno de los empresarios, visiblemente molesto, intentó ignorarlos y seguir con los planes, pero otro, un hombre mayor con canas plateadas y expresión pensativa, miró a Sofía con interés. «¿Quién te enseñó a luchar así?», preguntó. «Espíritu me enseñó a no rendirme», respondió la niña. «Si un caballo que fue abandonado pudo encontrar un hogar aquí, nosotros también merecemos una oportunidad». Hubo un largo silencio. Por primera vez, los empresarios parecían dudar. Sofía sintió que tal vez, solo tal vez, aún quedaba una esperanza. Esa noche, después de la tensa confrontación con los empresarios, Sofía no pudo dormir. Se quedó sentada en su pequeña cama, abrazando sus rodillas y mirando por la ventana el establo donde Espíritu descansaba. Sabía que el tiempo se acababa y que su única esperanza era que su carta llegara al Papa Francisco antes de que fuera demasiado tarde. La incertidumbre la devoraba por dentro. ¿Habría llegado su carta al Vaticano? ¿Alguien la habría leído? ¿Cómo podía una niña huérfana lograr lo imposible? Pero Sofía no quería perder la fe. En su corazón, algo le decía que debía intentarlo todo. Al día siguiente, antes del amanecer, salió en silencio y corrió hasta la oficina de correos del pueblo. La encargada la reconoció de inmediato y, con una sonrisa triste, le dijo: «Tu carta ya fue enviada, pequeña, pero no sabemos si llegará a sus manos». Sofía asintió, sintiendo que su única opción ahora era esperar. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y angustia. Cada vez que llegaba el cartero al pueblo, la niña corría hasta la entrada del orfanato, esperando que trajera una respuesta, pero el tiempo pasaba y no había señales del Vaticano. Mientras tanto, la situación en el orfanato se volvía insostenible. Los empresarios regresaban con frecuencia, presionando para que todos abandonaran el lugar cuanto antes. «El plazo se cumple en 2 días», dijeron con frialdad. «Después de eso, traeremos las máquinas para demolerlo todo». Sofía sentía que su corazón se rompía. Espíritu estaba cada vez más débil, y el miedo a perderlo la hacía temblar. Pero justo cuando la desesperanza comenzaba a nublar su espíritu, ocurrió lo inesperado. En la tarde de aquel día, mientras los niños jugaban en el patio con tristeza reflejada en sus rostros, un auto negro con placas extranjeras se detuvo frente al orfanato. Un hombre de traje elegante salió del vehículo, sosteniendo un sobresellado con el escudo del Vaticano. Todos quedaron en silencio al verlo caminar hasta la entrada y preguntar por Sofía. El director del orfanato, desconcertado, llamó a la niña. «Alguien ha venido por ti, Sofía», le dijo. Con el corazón acelerado, corrió hasta la entrada y miró con asombro al hombre desconocido. Él le entregó el sobre con una leve sonrisa. «Este mensaje viene directamente de su santidad, el Papa Francisco». Las manos de Sofía temblaban mientras rompía el sello y desplegaba la carta. Sus ojos recorrieron las palabras con emoción contenida. «Querida Sofía, he leído tu carta y me ha conmovido profundamente. La compasión y el amor que sientes por Espíritu son un reflejo de la bondad de Dios en el mundo. No estás sola en esta lucha. Pronto recibirás ayuda. Confía en que todo cambiará. Con bendiciones y cariño, Papa Francisco». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No podía creerlo. El Papa la había escuchado. No solo eso, sino que prometía ayuda. Los niños y cuidadores se acercaron para leer la carta y pronto, la noticia se expandió por todo el pueblo. El orfanato, que hasta hace unos días parecía condenado al olvido, ahora estaba en el centro de un milagro en marcha. Sin embargo, la carta no detallaba cómo llegaría la ayuda ni cuándo, pero Sofía no dudó.
Sabía que si el Papa Francisco había prometido ayuda, cumpliría su palabra. Ahora solo quedaba esperar con el corazón lleno de esperanza y la certeza de que el destino de Espíritu estaba a punto de cambiar para siempre. La noticia de la carta de Sofía y la respuesta del Papa Francisco comenzó a extenderse más rápido de lo que nadie esperaba. No solo los habitantes del pequeño pueblo hablaron de ello, sino que periódicos locales y estaciones de radio empezaron a difundir la historia de la niña que había escrito al Vaticano para salvar a su caballo y su hogar. Las redes sociales hicieron su parte y pronto, la historia llegó a los oídos de miles de personas alrededor del mundo. En el Vaticano, el Papa Francisco reflexionaba sobre la situación. Había leído muchas cartas de niños antes, pero algo en las palabras de Sofía le tocó el corazón de una manera diferente. La pureza de su amor por Espíritu, la lucha desesperada por su hogar y la falta de opciones lo hicieron tomar una decisión inesperada. No solo enviaría su bendición, sino que viajaría personalmente al orfanato para encontrarse con Sofía y demostrar que la compasión podía mover montañas. La logística de un viaje papal no era sencilla. El equipo de seguridad del Vaticano se vio sorprendido por la decisión, pero no se atrevieron a cuestionarla. Si su santidad desea ir, encontraremos la forma de hacerlo posible, dijeron. Así, discretamente, se hicieron los arreglos para que el Papa viajara en los próximos días. Mientras tanto, en el orfanato, la incertidumbre reinaba. La carta del Papa había llenado de esperanza a todos, pero los empresarios no estaban dispuestos a detener sus planes. Las palabras no detienen demoliciones, dijo uno de ellos con burla. No importa quién haya escrito esa carta, en 2 días este lugar dejará de existir. Sofía, sin embargo, no perdió la fe. Se aferró a la carta como si fuera un escudo contra el miedo y pasó cada minuto al lado de Espíritu, asegurándole que todo estaría bien. Él vendrá, le susurraba, lo sé. Y entonces, sucedió lo imposible. En la mañana del día límite, cuando las máquinas de demolición ya estaban en camino, un convoy de vehículos negros se detuvo frente al orfanato. De uno de ellos descendió un cardenal del Vaticano, seguido por un grupo de asistentes. Hemos venido a anunciar la llegada de su santidad el Papa Francisco, declaró con voz solemne. El director del orfanato, los niños y los cuidadores quedaron atónitos. Los empresarios, por su parte, palidecieron. ¿Qué quiere decir con llegada?, preguntó uno de ellos. El cardenal esbozó una leve sonrisa, que el Papa está en camino, y llega en persona. Aquel día quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Horas más tarde, cuando el avión papal aterrizó en la ciudad más cercana, cientos de personas se congregaron en las calles para recibir al pontífice. Francisco descendió con su habitual humildad, sonriendo a los presentes y saludando con ternura a los niños que lo esperaban. Sin perder tiempo, abordó un vehículo que lo llevó directamente al orfanato San Miguel. Cuando llegó, el ambiente era una mezcla de emoción y asombro. Sofía, al verlo bajar del auto, sintió que su corazón latía con fuerza. No podía creer que el hombre al que había escrito realmente estaba ahí, frente a ella. El Papa se acercó con calma y, con una sonrisa cálida, se inclinó levemente hacia la niña. Sofía, dijo con suavidad, gracias por enseñarnos lo que significa el verdadero amor y la fe. La niña no pudo contener las lágrimas y se lanzó a abrazarlo. Francisco la envolvió en un abrazo paternal, y en ese instante, todos los presentes supieron que estaban siendo testigos de algo que trascendía las palabras. Pero la misión de Francisco aún no había terminado. Volteó a ver a los empresarios, que lo observaban con nerviosismo, y con voz firme dijo: hablemos sobre el futuro de este lugar. El Papa Francisco se mantuvo firme frente a los empresarios, con la mirada serena pero decidida. Hemos llegado a un punto en el que no solo hablamos de contratos y negocios, sino de principios y humanidad, dijo con calma, pero con un peso que hizo que los hombres de traje se removieran incómodos. Los niños, los cuidadores y Sofía observaban con el corazón en un puño. ¿Podría realmente cambiarse su destino en ese mismo instante? Uno de los empresarios, un hombre robusto de cabello canoso y expresión endurecida por los años, cruzó los brazos y habló con frialdad. Su santidad, entendemos su preocupación,
pero este es un acuerdo firmado legalmente. Se han invertido millones en este proyecto, y no podemos darnos el lujo de retroceder por un simple acto de caridad. El silencio se hizo pesado. Francisco respiró hondo y luego habló con suavidad. ¿Y cuánto vale la dignidad de estos niños? ¿Cuánto valen sus sonrisas, sus sueños? Porque si todo se mide en dinero, temo que ya han perdido más de lo que creen haber ganado. El comentario dejó a los empresarios sin palabras por un momento. Los periodistas que habían llegado al orfanato tomaban notas frenéticamente, sabiendo que estaban presenciando algo histórico. Las cámaras captaban la tensión en los rostros de los ejecutivos, pero también la calma inquebrantable del Papa, que se mantenía con las manos juntas en un gesto de paz, pero con la firmeza de un hombre que no daría marcha atrás. Sofía, con el coraje de una niña que había aprendido a pelear por lo que ama, avanzó unos pasos y miró al empresario canoso directamente a los ojos. Si destruyen nuestro hogar, ¿dónde iremos? ¿Dónde creceremos? Espíritu es mi única familia. Si lo matan, me matan a mí también. Su voz temblaba, pero su determinación era inquebrantable. El empresario desvió la mirada, removido por las palabras de la niña. Sus propios recuerdos de infancia volvieron a él, cuando él mismo había sido un niño sin muchas oportunidades, y entendió que no se trataba solo de un viejo orfanato o de un caballo, se trataba de una causa justa. Francisco vio ese momento de duda y lo aprovechó. Miren a estos niños, no les estamos pidiendo caridad, sino justicia. Ustedes tienen el poder de cambiar vidas hoy, no con discursos, no con promesas, sino con acciones. Los demás empresarios intercambiaron miradas. Sabían que la presión mediática estaba en su contra. Si continuaban con la demolición, quedarían como villanos a los ojos del mundo entero. Uno de ellos, un hombre más joven y visiblemente conmovido, rompió el silencio. Quizás podríamos reconsiderar las condiciones del contrato. El empresario de cabello plateado, que hasta ahora se había mantenido en silencio, finalmente habló. No solo suspenderemos la demolición, ayudaremos al orfanato, lo restauraremos, lo convertiremos en un refugio aún mejor para estos niños. El alivio explotó en forma de aplausos y lágrimas. Los niños gritaban de felicidad. Los cuidadores se abrazaban y Sofía se volvió hacia Espíritu con una sonrisa llena de luz. Habían ganado. El Papa Francisco sonrió con serenidad y colocó una mano en el hombro del empresario. Hoy han tomado la decisión correcta. No solo han salvado un orfanato, han salvado su propia humanidad. La historia del milagro del orfanato de San Miguel se extendió por todo el mundo. Las cámaras transmitieron en vivo la emoción de los niños, el arrepentimiento de los empresarios y la imagen del Papa acariciando el lomo de Espíritu, el caballo que, sin saberlo, había inspirado una revolución de bondad. Pero la historia no terminaba ahí. Con el paso de los días, los empresarios cumplieron su promesa. Trajeron arquitectos, renovaron las instalaciones, mejoraron la alimentación y trajeron especialistas para cuidar a Espíritu, quien comenzó a recuperar su fuerza con el amor que nunca le faltó de Sofía. Al final, lo que comenzó con una simple carta escrita por una niña, se convirtió en una de las historias más conmovedoras de la era moderna, y todo gracias a la fe inquebrantable de una pequeña, a la compasión de un hombre que nunca dejó de creer en la bondad, y al sacrificio de un caballo que, sin decir una sola palabra, enseñó al mundo el verdadero significado de la lealtad. Los días que siguieron al milagro del orfanato, San Miguel, estuvieron llenos de cambios. Lo que antes era un lugar olvidado, al borde de la destrucción, se convirtió en un símbolo de esperanza y fe. Gracias a la intervención del Papa Francisco y al cambio de corazón de los empresarios, el orfanato no solo se salvó, sino que comenzó a florecer. Las reparaciones empezaron de inmediato. Equipos de construcción trabajaban día y noche para reforzar los muros, renovar las habitaciones y mejorar las condiciones de vida de los niños. Los empresarios que una vez habían planeado destruir el lugar ahora aportaban recursos, contrataban educadores y mejoraban cada rincón del orfanato. En el centro de todo esto, Sofía y Espíritu observaban con asombro cómo su hogar se transformaba ante sus ojos. El caballo, que había estado débil y al borde de la muerte, también comenzó a cambiar. Su pelaje, antes opaco y sucio,
comenzó a recuperar su brillo natural. Los veterinarios trajeron medicamentos y una alimentación especial para ayudarlo a recuperar fuerzas. Cada mañana, Sofía lo visitaba en su renovado establo, acariciando su hocico y recordándole que todo estaría bien. Te prometí que estaríamos juntos, espíritu, y así será, le susurraba. Los periodistas no tardaron en regresar al orfanato, pero esta vez no para cubrir una tragedia inminente, sino para documentar la increíble transformación. La historia de Sofía, espíritu y el Papa Francisco se convirtió en noticia internacional. Documentales, artículos y entrevistas comenzaron a circular, inspirando a personas de todo el mundo a creer en los milagros y en la fuerza del amor incondicional. Un mes después de la visita del Papa, se organizó un gran evento en el orfanato para celebrar su renovación. La comunidad entera asistió, así como figuras importantes de la iglesia y los propios empresarios que habían financiado la reconstrucción. En el centro del evento estaba Sofía, vestida con su mejor ropa, y a su lado, Espíritu, luciendo fuerte y lleno de vida. Pero la mayor sorpresa de la noche aún estaba por llegar. Mientras todos celebraban, un vehículo negro se estacionó frente al orfanato. Las puertas se abrieron y, para asombro de todos, el Papa Francisco descendió con su característica humildad y sonrisa serena. El silencio cayó sobre la multitud por un instante antes de que los niños corrieran a recibirlo con abrazos y risas. Sofía, con lágrimas en los ojos, llevó a Espíritu hacia él. Francisco extendió su mano y acarició la frente del caballo, mirándolo con ternura. «Has demostrado ser un verdadero símbolo de resistencia y amor», dijo en voz baja. «Y tú, Sofía, has demostrado que la fe de una niña puede mover montañas». El Papa se dirigió a la multitud y habló sobre el poder de la fe, el valor de la compasión y la importancia de cuidar a todos los seres vivos. Sus palabras resonaron en los corazones de todos los presentes, pero lo más impactante estaba por venir. De pronto, Espíritu, como si entendiera la magnitud del momento, se levantó sobre sus patas traseras y relinchó con fuerza. Su energía y vitalidad eran la prueba viva de que el amor y la bondad podían transformar incluso las historias más trágicas. La multitud estalló en aplausos y lágrimas, sabiendo que estaban presenciando algo único. Esa noche, el orfanato no solo celebró su salvación, sino el renacimiento de Espíritu, el caballo que se había convertido en un símbolo de esperanza para el mundo. Sofía abrazó a su fiel amigo con fuerza, sintiendo en su corazón que aquel momento quedaría grabado para siempre en la historia. Desde ese día, el orfanato San Miguel se convirtió en un santuario de amor y cuidado, recibiendo ayuda de todo el mundo y albergando no solo a niños sin hogar, sino también a animales rescatados. Y en el centro de todo, Sofía y Espíritu, inseparables, recordaban a todos que la fe, el amor y la compasión pueden obrar los milagros más grandes de la vida.